Vamos, bendiga al de al lado. Oro para que tenga más ganancia que pérdida. Más bendición que otra cosa, ¿sí? Que te persiga la bendición. ¿Cuánto quieren que la bendición lo persiga? Imagínese, va a una cuadra, encuentra $100. Va a la otra cuadra, $200. Oh my God, ¿no? Ya, levanta la baldosa y una Coca-Cola fría, no sé. Pero oramos para que el Señor te bendiga, te prospere en todo lo que emprenda. Esa es la ofrenda. Volvemos a decir lo mismo que dijimos recién sobre la unción de aceite. Son sacramentos, son importantes. La unción de aceite, la imposición de manos, el bautismo, la Santa Cena, son ordenanzas que las tenemos que cumplir, porque en ella hay bendición. Estamos reafirmando nuestra fe, por eso todo es por fe. Tomamos la Santa Cena, el bautismo, la unción de aceite, la imposición de manos, todo es por fe. Eso está reglamentado en la Escritura. Y la ofrenda también. La ofrenda dice que eso es lo que hace que Dios nos dé la semilla para seguir sembrando. O sea, el que recibe ese fruto de lo que es uno mismo, ¿sí? Y también se requiere fe para ofrendar, para diezmar, entender que estos son mandamientos y ordenanzas de Dios y que nadie se tiene que ofender por cuando alguien le enseña algo. No sé, decirle, no te ofendas cuando alguien te enseña, sobre todo cuando hablamos de las Escrituras. Mire, yo me puedo equivocar en un montón de cosas, pero cuando hablamos de la Escritura es como decir, estar dudando de la Escritura. Yo de la Escritura no dudo, no peleo, no la discuto, la creo. Entonces, de eso queremos hablar. Mire, busque su libro en la Biblia, el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando de edificar la casa y también dijimos que benditos sean los problemas. Y hoy a la mañana decían, no. Los problemas vienen, aunque metamos la cabeza adentro de un pozo en la tierra, los problemas van a venir igual. No podemos evadirlo. A lo mejor podemos evitar algunos, pero en realidad estamos inmersos en un mundo donde viven más personas. Y esto es como con los accidentes de tránsito. Usted puede ser un buen chofer, un buen piloto en la ruta, pero si hay un accidente, a lo mejor lo desato yo, o tal vez lo desate la otra persona haciendo una maniobra complicada o no autorizada o no permitida, y eso hace que mate gente, se dañe gente, y los problemas muchas veces son nuestras malas decisiones, y otras veces son decisiones de otros que a veces no la podemos controlar, no la podemos resolver, y ahí es donde se genera la crisis. Entonces, hoy hablamos acerca de que los problemas o las circunstancias que venimos hablando ya hace tiempo, saca a luz nuestras reacciones. Ahí nos conocemos en los problemas, nos conocemos en las crisis, nos conocemos o nos desconocemos, o no sé quién soy, no sé hasta dónde doy cuando viene una crisis, porque la mayoría de las personas tienen esto sí es un defecto, querer controlarlo todo. Es decir, no podés controlar todo, porque para evitar que se te escape una tortuga se te van a escapar dos. ¿Entiendes? No podemos estar en todos lados, ser omniscientes. Sí sabemos cómo hacer ciertas cosas, otras cosas no sabemos cómo resolverlas, y ahí es donde tenemos que depender de Dios. Y ahí viene el asunto de la fe. ¿Qué hago frente a esto? ¿Hago lo primero que se me viene a la mente? ¿Reacciono de una manera impulsiva o eso me lleva a la reflexión para buscar cuál sea la mejor salida que no me afecte más y que pueda traer calma? Porque agitar la cosa la podemos agitar, ¿sí o no? Decir, te veo cara de agitador. Agitamos la cosa, ¿veo? La llevamos a un extremo. Entonces, en la iglesia sucedió esto, y a través de esta cuestión que ya vamos a empezar a leer, acá se define el desarrollo de la iglesia. No es a criterio humano, no es si me gusta o no la manera en edificar la iglesia. La iglesia tiene que ser edificada, pero a la manera de Dios, ¿sí? Somos personas que necesitamos ser corregidos en muchas cosas.
Y mayormente en lo que tenga que ver con el servicio o el ministerio, nos tenemos que acomodar cabeza, cuerpo, a lo que Dios dice que hagamos, ¿sí? Está prohibido inventar, no se puede inventar, no se puede improvisar. Y estamos luchando contra eso para que no se termine esa etapa de improvisar, porque la improvisación es falta de fe, falta de preparación, es ser un poco irresponsable. Y Dios pensó, la iglesia, Dios nos pensó a nosotros, y dígale al de lado, vos sos una bendición de Dios para esta casa. Si Dios te trajo es para dar lo mejor que hay en tu vida. Si alguien tiene un talento, una virtud, una gracia, una unción especial es para poder fluir o contribuir en un equipo. No hay unciones personales, yo me destaco porque sé hacer tal cosa en lo individual. No, todo es colectivo. Imagínense que, mire, Jesús podía haber caminado solo, ¿sí o no? ¿Para qué necesitaba 12 proyectos de apóstoles y sin embargo, Él trajo la visión de equipo, trajo una visión celular. Eran tiempos complicados y Él necesitaba trabajar con su equipo. Ellos no sabían qué hacer, había que enseñarle, Él les tenía que enseñar qué hacer. Por esa razón los llevó a un lugar y le mostró lo que el diablo puede hacer. Dice que ese pueblo estaba dividido, enfermo, con crisis, desesperado. Los llevó a la acción, los llevó al terreno donde se cultivan las experiencias. No lo enseñó en un café de YPF con un tostado y un licuado de banana. Lo enseñó en el campo, no lo enseñó en la oficina, lo enseñó en el lugar donde suceden las cosas, en la escena donde suceden las cosas. Y ahí, desde ahí es como que Dios nos llama a fluir en algo. Somos muy personalistas, buscamos lo nuestro, tratamos de llevar adelante sueños personales, pero cuando nos añade Dios a la iglesia es llevar los sueños personales, pero también como meta es expandir el reino de los cielos. ¿Entiendes? ¿De qué le sirve a Dios que me vaya bien a mí y el reino de los cielos no avanza? ¿Entiendes? Entonces, la bendición es completa. Te tiene que ir bien a vos y también tiene que expandirse el reino de los cielos. Tu intervención, tu servicio, tu actividad debe ser no solo por una cuestión personal, sino colectiva, de que lo que hagas, lo hagas, dice, como para el Señor. Entonces, en todo momento tiene que estar el Señor involucrado, en todo momento mi servicio es para el Señor. Si canto, canto para el Señor. Si enseño, enseño para el Señor. Si me dan alguna actividad o responsabilidad, eso lo tengo que cumplir porque es mi servicio al Dios que me amó. ¿Entienden? Acá no es cuestión de trabajo, es cuestión de servicio. Es una actitud frente a la obra de Dios. Y es una bendición ser elegido para hacer algo. Eso trae responsabilidades. Tengo que ir a orar, tengo que buscar de Dios porque ese trabajo es por fe, es espiritual. Y tengo que tener la ayuda de Dios para desempeñar cualquier actividad. No haga nada y le va a ir más o menos bien. Ponga la mano en el arado y va a ver que nunca le va a faltar un conflicto, nunca va a faltar un problema. Ponga su tiempo en las manos de Dios y va a ver cómo se empieza a agitar el mundo espiritual. ¿Por qué razón? Porque decidió hacer algo para el Señor. Esto es una verdad que viene con años y eso lo tenemos que saber. No tenemos lucha. ¿Contra qué no tenemos lucha? Contra personas, contra el vecino, contra papá, mamá, el abuelo, la abuela, la tía, la cuñada. No, la lucha no está allí, de pastores contra la Grey contra el pastor contra fulano y mengano. No. La lucha se da en los lugares celestes. La lucha se da en un territorio espiritual. Las batallas empiezan ahí y de ahí baja la orden y Satanás es bastante hábil para hacer creernos en fantasmas. ¿Sí? Pone en nuestra mente fantasma. La cultura, la educación que recibimos
no pasé por debajo de la escalera porque vas a tener no sé cuántos años de no sé qué cosa. Uy, se te rompió el espejo. Ay, Jesús de Nazaret, no me puse la cinta roja. Ay, Señor, que me persigno. Mire, todo eso es una cultura de poca mente. Hoy el Papa dijo una cosa hoy que me sonreía. Mejor no lo digo. La iglesia tiene que ser edificada. Y la iglesia tiene que crecer. ¿Sabe por qué llegó acá hasta este punto la enseñanza bíblica? Porque Dios llamó a hombres y mujeres para que la traigan hasta acá. ¿Y qué tendrá que hacer Dios a partir de acá hacia adelante? ¿Qué tendrá que hacer? Buscar hombres y mujeres para que sean discipulados y para que sean la gente, las personas, sean la bendición que va a llevar la generación del año 25 hasta el año 70. Y Dios después se proveerá en el medio otro tipo de personas para que lleven el evangelio, la enseñanza de la palabra hasta el año 100. ¿Entiende? Entonces, hasta el 2000, 3000, hasta que venga el Señor, Dios va a necesitar de que su palabra se expanda. Y de eso estamos hablando. Y quiero hablarle acerca de un hecho que sucedió. Un problema desata una crisis mayor, o un problema es la oportunidad. Wai-chi es la palabra china. ¿Cómo es la palabra? Wai-chi o Wai-chi, según el... Wai-chi significa oportunidad. Entonces los chinos dicen, cuando hay un problema, gracias por ese entusiasmo, me voy para allá, me voy para acá, ayúdenme ustedes, por favor. Oportunidad, ¿no? Wai-chi es oportunidad. ¿Qué significa? Vamos a poner en hora los relojes. Wai-chi es oportunidad. Entonces, cuando hay un problema, no. Ya tienen el fracaso acá. Wai-chi es oportunidad en chino. ¿Cuándo notan ellos la oportunidad? Ay, qué lindo. Denle un aplauso al Señor. Mire qué difícil que era. Ahora me quedo acá. Entonces, ante un problema, la filosofía de ello es, estoy frente a una. Decímelo, Rodrigo, decímelo. Habla como hombre, más fuerte. Entonces, cuando hay una crisis, cuando hay un problema, tengo una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De traer solución a la crisis. Porque puedo aumentar la crisis. Puedo multiplicar la crisis, me puede usar el diablo para que esa crisis se profundice, pero el chino dice, ¿sabe una cosa? En esta oportunidad, en esta crisis, en este dilema, en esta cuestión, sea de salud, económica, familiar, de la índole que sea, el chino dice, tengo una oportunidad de cambiar las cosas. Gracias por su entusiasmo, tengo la oportunidad de cambiar las cosas. Tengo la oportunidad de ser mejor, de mejorar, de cambiar de actitud. Esto empieza desde adentro, desde cambiar la actitud. Mirarlo al de al lado y decirle, papi, te falta un montón para cambiar la actitud. Decirle, a ver. Es cuestión de cambiar de actitud. Había una canción re vieja que hablaba de esto, me parece, por ahí. Todo es cuestión de actitud. Algo así, hasta le cambié la música y todo. Entonces, la actitud incorrecta es ver un problema y ver una oportunidad. La actitud incorrecta es ver un problema y profundizar el problema. Ahogarme en el problema, meterme en el problema como si fuera un remolino y de ahí no poder salir, porque mi percepción y concepción o mi actitud es de derrota. No salgo más de esto me va a hacer daño y que no sé qué, empezamos a profetizar cosas negativas. Y no estamos viendo que Dios nos pone una oportunidad. Le cuento un caso. Había un problema allá hace mucho tiempo donde salía el gordo Goliat ahí a amenazar a Israel. Y nadie se daba cuenta que Dios estaba usando a Goliat para traer una oportunidad, ¿no?
a una oportunidad. La oportunidad era que el que venciera a Goliat, su familia iba a ser bendecida, no iban a pagar impuestos, iban a recibir un pago. El rey le daba a su hija al que venciera a Goliat y un montón de cosas más. Y nadie vio la bendición, nadie vio la oportunidad, nadie vio la cuenta ahí en el banco que sumaba $300,000. Pregúntale a los que quisieras tener $300,000. Pregúntale, a ver. No. Solo tenés que matar al gordo, pero no es a su esposo. Ahora, me dijo el pastor, no, yo no le estoy diciendo nada. Le estoy contando una historia. Que el rey propuso llenarlo de oro, asegurar su finanza, liberarlo de impuestos y de un montón de cosas más para matarlo a Goliat. Nadie vio esa oportunidad. Todos se llenaron de temor y muchos dijeron, ay, si cuando me agarre el gordo me va a dar una paliza. No vaya, papi. Quédate acá, hacete un mate. No vayas porque el gordo te va a agarrar, te va a dar una paliza. ¿Quién llegó ahí? David, que estaba fuera de todo esto y escuchó cómo maldecía Goliat de Israel. Y él dijo, tengo mi oportunidad. Y como había escuchado el rumor que el rey iba a hacer algo, ¿qué era lo que quiere hacer el rey? ¿Qué va a hacer con el rey que venza al gordo este? Esto, más esto, plata, la familia, esto. Va a ser renombrado entre los valientes. Ok, voy yo. Y David vio la oportunidad ahí. En todo peligro hay una oportunidad. Por eso la Biblia dice que todas las cosas, que a los que tienen fe, a los que creen en el Señor, todas las cosas, decirle al de lado, porque yo ya lo sé, decirle, todas las cosas nos ayudan a bien. Cada problema es la oportunidad para que Dios se manifieste. Cada problema es una oportunidad que Dios tiene. Cada problema es una crisis que Dios tiene para levantarte, mostrar su gloria, abrir puertas que se cierran, abrir los cielos que se cierran. Cada crisis tiene una bendición en sí misma. Decirle, no te voy a aplaudir. Anda a la vereda un ratito, toma aire y vuelve a la iglesia. El que no aplaudió, vaya, David, allá, agárralo ahí, 10 minutos afuera. Le estoy diciendo que en esa situación que usted vive es la oportunidad perfecta para que Dios se glorifique. Dice así, libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, dice, en aquellos días, hoy contaba a la iglesia que me llamó la atención esa frase, capítulo 6, hijito, desde el 1 en adelante. Me llamó la atención esta frase que dice, en aquellos días, como si aquellos días no volverían más, es como que el que perdió la esperanza. Lucas, el escritor del libro Hechos de los Apóstoles, sabe muy bien qué es lo que dice. Lucas fue discípulo de Pablo, adoctrinado también por Pedro. Le inculcaron a Lucas cosas espirituales, maravillosas, enseñanzas. Él fue discipulado por grandes hombres. Y el Espíritu del Señor quiso que Lucas escribiera la historia de uno de los libros más de mayor experiencia con el Espíritu de Dios, que es el Hecho de los Apóstoles. Le pareció bien al Señor elegir a Lucas para que él diga, aclare, hable todo lo relacionado con la persona del Espíritu Santo. ¡Wow! Es como que yo le diga, ¿sabes, Rodri? Te necesito para que le hables a la iglesia de todo lo que yo sé hacer humanamente, ¿no? Es una cosa así. Pero en el Espíritu, lo que Dios estaba pensando cuando lo eligió a Lucas, de cómo llevar esa información, eso estaría mal de mi parte. Pero lo que hizo el Espíritu Santo es llamarlo a Lucas para que Lucas nos hablara a nosotros de todo lo que él sabe, de todos los secretos que Dios tiene guardado, para revelarnos a nosotros en la relación con la persona más maravillosa que tenemos, que es el Espíritu Santo. Entonces, él dice así, en aquellos días, yo lo voy a leer en la Biblia, usted lo lee en la pantalla si prefiere. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué cosa hubo?
Siempre esto va a haber en la iglesia. Siempre va a haber alguien que no está conforme con nada. No, yo no quiero ir allá al templo nuevo, tengo que invertir, mejor me quedo acá. Si hacemos un culto a la mañana, ahora hace un culto a la mañana. Hacemos un culto a la noche, porque hacemos un culto a la noche. Si sacamos lo de la alabanza, ¿para qué? Toda modificación, todo cambio, todo genera un conflicto, porque somos personas de costumbre. Pero yo siempre me senté allí, en esa silla de allá del medio, y ahora se sentó Jorge ahí. A ver cómo hago para sacarlo a Jorge de ahí. Y empiezan todo un escándalo. Y hay gente, decirle de al lado, como a Jorge Rial, le gustan los escándalos. Le pagan por los escándalos. ¿Entiende? Entonces, cada vez que Dios va a hacer algo, hay murmuración. Cada vez que estamos en un proceso de algo bonito, algo lindo de parte de Dios, siempre hay uno que va a dar la nota. Mi abuela decía del descosido, ¿cómo es? ¿Cómo es? Siempre un roto por un descosido, ¿cómo es? Ayúdeme. ¿Así fue? ¿Así es? Siempre un roto por un descosido. Como que uno está pensando en hacer algo lindo para Dios y ya sale el oportunista y ya sale la persona que va a murmurar. Y esto pasó al lado de Jesús. Hubo gente que murmuraba de Jesús. Decirle a Dios, siempre te voy a tener a mi lado. Decirle, por favor, siempre te voy a tener a mi lado. Mucha gente le llaman radiador a mucha gente porque se le pegan los bichos, ¿vio? Entonces siempre vamos a tener a alguien que no va a estar conforme. Pero estás mal vestido. Estás en zapatos, ponete en la zapatilla. Te faltó ponerte desodorante. Siempre va a estar la crítica. ¿Entiendes? Entonces cada vez que haga algo, acostúmbrese que va a haber personas que van a moverse en este terreno que es la... ¿Sabe quiénes son los que murmuran lo que no entienden? Hablamos acerca de la mente, que la mente cuando está en las manos del Señor, la mente se transforma en entendimiento, o sea, entendemos. Dios nos abre el entendimiento y entiendo. Pero cuando la mente no la tiene el Señor, la tiene el enemigo, todo es un caos y un desorden. Nunca se olvide de eso. Por eso decía, no se acerque al que está en estado caótico, desordenado, porque lo va a arrastrar a su desorden. Ore por él, ore por ella. Ponga un paño frío, ¿para qué? Para que no le afecte el mal humor, la mala onda, todo ese tipo de cosas, porque puede afectar su propio proyecto. ¿Entiende? Va a afectar lo que usted quiere hacer, lo que usted quiere lograr. Ay, estoy ahorrando para comprarme un auto. ¿Para qué te vas a comprar un auto? ¿Viste cómo sube el combustible? Sube el peaje. Siempre tienen la nota al revés. Entonces, una persona que está enredada en su mente puede ser excelente persona, pero Dios está buscando un modelo de persona para el servicio que hay que hacer. Entonces dice, en aquellos días crecía el número de los discípulos, no dice la iglesia, dice discípulos. El acento, la afirmación está en la palabra discípulo. No es muy difícil ganar almas. Es complicado, pero no es tan difícil ganarlo. Hacemos una campaña, alguien trae a otro, le habla del Señor, vienen a la iglesia. No es tan complicado, ¿no? Lo que es complicado es discipular, enseñar. Porque es desinstalar un pensamiento en el cual nos hemos vivido 50 años con ese pensamiento y de repente entramos a la iglesia y no es que le lavan la cabeza, no, nos enseñan a funcionar en el reino de los cielos, me enseñan a mejorar mi relación con el Señor. Entonces ahí se presenta la batalla, pero yo estaba acostumbrado a hacer eso. Bueno, te tendrás que desacostumbrar. Querés ir por mayores cosas y tenés que poner un mayor espíritu. Y ese es el espíritu del Señor. Entonces, había cambios, había avivamiento. Lo que está ocurriendo acá es un avivamiento. Y hay uno solo que quiere apagar el avivamiento. Dígalo usted, por favor. ¿Quién es el que quiere apagar un avivamiento? Y lo dicen bajito porque le tiene miedo, ¿no? ¿Sí? Y ahora se hace así, Satanás. Nómbrelo, dígale,
Te estamos descubriendo, ¿no? Carlos Anacondio, antes de predicar, dice: oíme bien, Satanás. Le habla a Satanás. Lo nombra, le dice: tengo pleitos contigo, tengo problemas contigo. Te ato, te enmudezco porque la palabra del Señor será predicada. Así que decide primero tener que recuperar la autoridad sobre el enemigo de tu alma. Ay, no lo nombro, a ver si me da mala suerte. Ay, Jesús de Nazaret. Desde que lo nombro pierdo el colectivo, llego tarde a todos lados. No, espere, no es por ahí, no es por ahí. Entonces, la tarea de discipular es repetir en otros lo que Dios hizo conmigo. Enseñar a otros esa materia con la cual yo fui enseñado. El acento, la revelación está en la palabra discípulo. El miembro de la iglesia viene, le oramos, pasa, llora, canta, se alegra con nosotros, participa, pero no quiere ser discipulado. A mí me va bien así. Ok, nos vemos en Hollywood. Ok, pero el discípulo quiere ir un poquito más, meterse un poco más en el agua, tener una mayor experiencia. Entonces se tiene que dejar discipular. Y dice la Escritura que hubo avivamiento entre los discípulos, y en ese avivamiento apareció el invierno, el frío. El enemigo empezó a buscar la manera de apagar el avivamiento de los discípulos y levantó unos griegos contra los hebreos. ¿Vio que es la palabra que utiliza la Biblia para hablar de esto? Es contra. La palabra contra. Decirle de lado: nunca te pongas en contra de nadie, siempre a favor del reino. Gracias por su mensaje, ya terminó el culto, no podemos ir a casa. El mensaje es este: nunca seas contra, sino todo lo que hagas sea a favor del reino de los cielos. No defienda causas injustas, no se meta en peleas que usted no puede pelear, no se meta en batallas ajenas. El chavo diría: no seas chusma. No, vamos a hacer causa común, yo me voy a poner al lado de fulano, pobrecito. Un hermano, cada vez que mi pastor reprendía al diablo, decía: pero no podemos orar para que el diablo sea más bueno. ¿Sí? ¿Me entiendes? Le faltaban los 11 jugadores, el técnico y el presidente del club. Estaba como Boca más o menos, ¿vio? Escuchen, la palabra que desata la tormenta es contra. Cuando alguien asume una postura y esa postura es en contra del Espíritu, ya empezamos a tener problemas. Cuando alguien se asocia y usa la palabra contra, no porque el pastor, no porque la iglesia, no porque la visión, no por lo que dijo, ya se pone en contra, no está pensando cuál es el fin que perseguimos, es ponerse en contra, es cambiar la actitud. Te dejan de hablar, no te saludan. Quieren hacer cosas sin ponerte a tu lado. No hay una disciplina. En esa persona están en contra de la visión, y como están en contra de la visión, quieren hacer modelos propios. Quieren llevar adelante la bandera de la rebeldía, qué sé yo qué. Entonces se ponen en contra. No estoy de acuerdo con lo que dijo. ¿Y quién te dijo a vos que te... Ponete en desacuerdo todo lo que quieras? Allá en la iglesia de Avenida Cruz, los católicos están buscando almita. Vaya. Acá a la vuelta, tenemos anexo por acá, por la zona. Entonces las iglesias se van llenando de gente que está en contra, en vez de a favor. El diablo planteó el problema, el diablo plantea la crisis, levanta a los griegos contra los hebreos. Pudiéramos decir, a los intelectuales griegos contra los espirituales, pongámosle así, hebreos. Siempre va a estar la lucha entre los que opinan según la razón y no según el Espíritu de Dios. Esto me molestó, es el intelecto. Esto no me gusta, eso es el intelecto. No lo entiendo, pero lo creo, ese es el Espíritu.
No voy a estar en contra, voy a estar a favor del Señor. Si esto ensancha el reino, estoy en esa dirección. Si esto favorece al reino, estoy en esa dirección. No me voy a oponer a marchar, a caminar, a desatar, a avanzar, a lograr, a tener mérito. No voy a renunciar a eso. No voy a ponerme en contra de eso. Voy a estar luchando a favor del reino de los cielos, no en contra del reino de los cielos con murmuraciones. Entonces usted ve que en la iglesia naciente, en la iglesia que está germinando, uno de los frutos, en vez de decir fruto del Espíritu, aparece ¿qué cosa? Y si hay algo que desanima es la murmuración. Usted se está exponiendo, usted está tratando de hacer cosas maravillosas, está pensando en otro, en cómo desentrañar, desatar la bendición de Dios, expandirse para que todos tengan esa alegría de decir, soy parte del proyecto. No, Dios levanta gente en contra que no sabe discernir, que está en caos. Porque los griegos estaban en caos. Es que no nos dan el pan, no nos dan la leche. El sándwich de milanesa no viene, el sándwich de mortadela tampoco, el juguito tan menos. No vienen los alimentos. ¿Qué pasa con nosotros? Y empiezan a generar el caos. Y eso se nota aún en el hablar. Hay gente que puede hablar aún en medio de la crisis y lo habla con paz. Mirá, me está pasando esto, estoy viendo esto. Antes de ir en contra o agredir con palabras. Y ahí el diablo se manifiesta y lo vemos, ¿no? Que levantó a los intelectuales contra los hebreos, que serían los del pacto. Y dice, ¿por qué se enojaron? Porque las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria del sándwich de mortadela y del juguito tan de durazno. Decirle al de al lado, no es mucho, no será demasiado. Todos necesitamos aprender, todos somos útiles, todos podemos servir para algo, hasta para lo malo podemos servir, hasta para pensar mal. Pero mire lo que viene adelante, esa era la queja, había un avivamiento y entre los discípulos apareció una grieta, una división, un problema que no supieron cómo hacer. Entonces van a los apóstoles, entonces los 12, porque le llegaban esta noticia, los 12 apóstoles, dice, convocaron ¿a quién? A la multitud ¿de quién? De los que tenían problemas. ¿Quiénes tenían problemas? Los discípulos. A una multitud. Los convocó a todos. Los 12 dijeron, vengan todos. Y empezó el discipulado. Oh my God. Y empezó el discipulado. Empezó el crecimiento espiritual. Empezó la inversión de tiempo y sabiduría de los apóstoles. Vengan, vamos a tener una conversación de hombre a hombrecito. Hoy me contaba Julieta que un día se enojó. Julieta tenía 5 años, armó la mochila, puso 2 ropas interior y los 5 peluches que tenía y quería irse de casa. Después dijo que Matías también se enojó, agarró la mochila, puso los juguetes, un par de zapatillas todas rotas y lo encontramos en el palier. ¿Y qué hace acá? Es que me fui de casa. 5 años. Hay cosas que son de chico, ¿verdad? Hay cosas que muestran lo infantil que somos muchas veces. Así que bendigo a Matías si me está escuchando, porque hoy nos reíamos tanto en el almuerzo, porque Belén le dijo a Juli, yo me iba de viaje y bueno, poné esto y todo lo peluche. Le armó la valija a Belén. Es más mala esa Belén, usted no sabe, me estoy enterando de tantas cosas. Entonces el problema estalló, se enteraron los 12. Se enteraron los discípulos, los que caminaron con Jesús. Y dijeron, no es justo. ¿Qué dijeron los apóstoles? Mire la palabra, mire el texto y el contexto. Un problema donde los griegos dicen, hagan ustedes más sanguchitos de mortadela. Vos, Pedro, agarrá una lata más grande y hacé más jugos tan de durazno. Si hay algo feo es eso, ¿no? Qué feo el tan de durazno. Entonces le dijeron los apóstoles, no es esa no está bien, crezcan ustedes. ¿Qué le dijeron los apóstoles?
Crezcan ustedes. ¿Quién es el que tiene que crecer en una congregación? Cada uno. Y si hace 10 años que está en la iglesia y no creció, ¿quién es el responsable? Y si está hace 15 años, sigo siendo yo. Y si estoy hace 20 años en la iglesia y no crezco, ¿quién sigue siendo el responsable? Yo. Uno mismo. Porque no se expuso, porque no tuvo tiempo, porque no sé qué cosa. Y un día yo sentí el llamado en la iglesia de mi pastor. Sentí que Dios estaba haciendo algo y me empecé a preparar. Tengo 11 años de estudios teológicos. 11 años de estudios teológicos, pero además tengo solo 7º grado. Tuve que poner mucho. ¿Me entiende? Mi cabeza no estaba disciplinada. Estaba en otros asuntos. Tuve que disciplinar mi mente para captar lo que los pastores enseñaban, porque tenía que salir a las 7 de la tarde al instituto bíblico y estaba volviendo a mi casa cerca de las 11:30 de la noche. No podía hacer ese esfuerzo para perder el tiempo. Disfruté cada enseñanza. Cuando venían los pastores a dar institutos bíblicos en la iglesia, el primero que se anotaba, o uno de los primeros, era su pastor. Porque yo decía, no me puedo parar detrás de esto para decir nada, o hacer un comentario o un relato. No puedo hacerlo, por respeto a usted. Así que me empecé a preparar. Así que todo aquel que quiera crecer, ¿qué tiene que hacer? Prepararse, ver un instituto bíblico, anotarse en algún curso, buscar hacer algo, porque yo no voy a estudiar para que usted se lleve el diploma. Usted tiene que llevar el diploma. Y según la capacidad, así será su vida espiritual. Según el esfuerzo que usted ponga para crecer o desarrollar ciertas actividades. Así que dice la Escritura, no es justo que después de tanto tiempo todavía yo tenga que saber cuánta lapicera hay en secretaría, o cuánto hierro o alambre o lo que sea necesitamos para hacer. No, yo no estoy ya para eso. Para eso están los discípulos. Y déjenme cambiárselo, los hijos de la casa. No es justo que nosotros dejemos la parte espiritual, el conocimiento y el estudio de la palabra de Dios para preparar sándwiches de milanesa o sándwiches de mortadela. No está bien que eso lo pueden hacer los demás. ¿Sabe qué le están diciendo los 12? Si ustedes tienen problemas, soluciónenlos ustedes. Dejen de criticar, decirle, deja de criticar, deja de murmurar y pone mano al trabajo y al servicio y resolver lo que haya que resolver. Eso le están diciendo. Háganlo en ustedes. Versículo siguiente. Dice, le transfieren los apóstoles la responsabilidad a los discípulos de empezar a buscar. Y si hay algo que conmueve es la palabra buscar. Es que Dios te buscó, te encontró y te trajo. Mire, Dios insistió en eso, invirtió mucho tiempo, invirtió la vida de su hijo, invirtió tiempo, tuvo que mover a alguien para soltar una palabra. Esa palabra creció, germinó, dio fruto, usted creyó, está acá con nosotros. La idea es, ¿para qué estoy? Para seguir creciendo, para transformarme en un discípulo y llegar a ser hijo de la casa. ¿No? Que tapen la murmuración, no, eso no se habla. En esta casa usted mismo puede enseñar. Eso así no se habla, eso acá está corregido, estamos entrenados en esto. Si alguien lo llama para decir o contarle algo, no, mira, gracias por tu llamado, no me llame más para esto. Porque viene el enemigo a sembrar dudas, ¿me entiende? No es por otra razón. Hay gente que está metida en la murmuración y saben cosas, y hoy lo dije y lo digo siempre, hay gente que está afuera que sabe más de lo que pasa acá que yo. Muchos están sabiendo de lo que está pasando acá y yo no lo sé. Chusma de nacimiento. Entonces, ¿cuál es la carga? Los apóstoles dicen, ustedes busquen a hermanos entre ustedes, varones. No dice primero lleno del Espíritu. Esta es la segunda condición. La primera condición es la imagen. La imagen es todo. La imagen debe decir juntamente que está lleno del Espíritu, que está lejos de la murmuración,
que estás lejos de esa condición o de ese espíritu inmundo. El buen testimonio significa que es una persona noble, que es una persona cuidadosa, respetuosa, amable, íntegra. Entonces a Dios le agrada, en primer lugar, decirle al de lado que todos tengamos buen testimonio. Y si algo pasó en nuestra vida, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y deje de andar juzgando, pensando a otro y mire hacia adentro cuántas cosas hay que cambiar, cuántas cosas hay que modificar, cuánto todavía tiene que aprender. El aprendizaje de la misericordia, ¿sabes? Lleva años. Somos de romper, cortar, apuñalar, pinchar con una espada, pero no somos hábiles para sanar, curar y vendar. Miren todo lo que hay que aprender. Entonces dice, busquen ustedes tienen el problema, aporten la solución. No, porque nosotros vinimos para que ustedes solucionen los problemas. No. No le vamos a dar de comer a Satanás. Ustedes plantearon el problema, ustedes lo solucionan. Y todo lo que pase va a ser bajo decisión de ustedes. Miren la sabiduría de los apóstoles. Por algo llegaron a esa altura. Por algo no se metieron en la murmuración. Por algo no quisieron ser parte de esa movida de Satanás. Ustedes tienen el problema, véanlo en ustedes. ¿Cómo lo van a solucionar? Es fácil venir acá y volcarnos todo un montón de cosas. No, pará. Vos sos responsable de esa área, soluciona tu problema, viejo. Te pusieron para servir, serví. Te pusieron para funcionar, tenés que funcionar. Te pusieron en un lugar, tenés que crecer. Aprender, leer, ir a prepararte para dar lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Eso mostró, esa actitud, mostró ¿qué cosa? Negligencia entre los discípulos. Todos cantaban y saltaban y hablaban en lengua, pero no entendían lo que significaba misericordia, por ejemplo. No sabían cómo calmar la crisis, no sabían cómo desarrollar un espíritu noble en esa cuestión de la murmuración. Muchos cayeron en la murmuración. Luego se tienen que limpiar de esas cosas porque no sé cómo se van a presentar delante del Padre. Imagínense que hoy mismo le toca estar cara a cara con el Señor. ¿Y usted qué dice? ¿Yo qué digo? No, el lunes arreglo cuenta con el Señor. Mañana, el martes. Y el Señor te viene a buscar hoy. Y hay una lista de cosas que no fueron solucionadas. ¿Qué cree que va a pasar ahí? Que Dios pasa que Dios es bueno, entiende. Sí, pero también entiende que envió a su Hijo a la cruz a morir. Y solo los justificados por la fe tendrán lugar en el reino de los cielos, no los buenos. Entonces hay una inmadurez, una falta de comprensión. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Escojan ustedes personas de buen testimonio, gente noble, gente íntegra, que nadie tenga que decir nada de ellos, que no se enredan en estas cuestiones de murmurar. Luego sí, dice, esa persona tiene que tener la segunda condición. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿De qué tiene que estar lleno? De murmuración, de pleito, de enojo, de hipersensibilidad. Ay, me dijo tal cosa, me voy. Mire, Dios trabaja con los que están, no con los que no están. Y a lo mejor yo soy el más bestia de todo y Dios va a hacer algo conmigo. Dios llama a los que no son preparados para prepararlos. Muchas veces Dios llama a los que no tienen ninguna condición para llenarlos de esa condición. Dios llama a los que no tienen conocimiento para Él llenarlo de ese conocimiento y hacer un discípulo o hombre o mujer que le sirva al reino de los cielos. Dios le habló a un viejito. Le prometió que no iba a morir hasta ver al Hijo de Dios. Simeón le creyó al Señor. Y todos los días iba al templo. Durante muchos años fue al templo, a la puerta del templo. Ahí estaba Simeón, esperando ver al Mesías. Pasó 1 año, pasó 2, pasó 3, pasó 4. Y el viejito estaba ahí. Y Dios sostenía su vida porque la promesa que le hizo es: no vas a conocer la muerte hasta que conozcas al Hijo de Dios. Y en un momento se manifestó también una persecución en Israel.
El Señor le dice a María y a José que vayan a Egipto. Después, a los días, al 8º día, le dice que tienen que presentarse en el templo. Antes de ir a Egipto, tienen que presentarse en el templo para ser circuncidados al 8º día. Y va María, va José al templo. ¿Y quién está en la puerta del templo? Simeón. Y pasaban muchos padres, muchas mamás, muchos bebés. Pero cuando Simeón vio a María y a José y vio al bebé, le dijo, espere, ¿me lo permite? Sí, le dijeron. Mire, yo conozco la historia, son más chusmas, yo también. Conozco los diálogos y todo. Se lo entregaron al bebé. Y Simeón lo hizo así. Después miró al cielo y dijo, Padre, gracias porque así me despides. Hoy se cumple tu palabra, porque me dijiste que yo no iba a morir hasta antes de ver al Mesías. Padre, gracias por ver a tu hijo. Se lo devolvió a su padre y después no se habla más de Simeón. ¿Qué cree que pasó con Simeón? Yo creo que llegó a la casa y le dio un ataque al corazón. Y murió, pero murió sosteniendo la palabra. Murió sosteniendo una promesa. Eso es ser discípulo. Eso es ser discípulo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, ¿sabe qué hace en una persona? Mantiene viva la esperanza. Mantiene viva la palabra profética. Es el que despierta el llamado. Es el que trae la unción para el llamado. El Espíritu Santo es causa fundamental en una persona para que entienda el mover y el plan de Dios. Esa persona va a tratar en lo posible de juzgarse a sí mismo y no meterse en la murmuración. Esa persona va a tener un corazón misericordioso. Esa persona va a ser una persona buena, perdóneme el término, una persona espiritual, notable, buena gente. Pero además, lleno del Espíritu Santo, sensible a la voz de Dios, sensible a los cambios, sensible a lo que Dios quiere hacer. Eso está en la llenura del Espíritu Santo. Y dice de sabiduría. Entonces son gente preparada, no es cualquier cosa, son gente preparada con sabiduría. Dice, a quienes encarguemos este trabajo. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. ¿Para qué? Para preparar sanguchito de mortadela y juguito tan de durazno. Ah, pero yo pensé que nos llamaban para ir a las naciones, no iban a pagar el sueldo, no iban a mandar en aviones y a vivir en hotel de 5 estrellas. No. ¿Querés llegar allá? Sí. Bueno, empezá preparando sanguchito de mortadela. ¿Querés ser uno de los grandes en el reino? Empezá a preparar milanesa. ¿Querés servir, llevar la palabra a otro? Empezá a servir. Empezá a hacer algo, mostrar la fe, mostrar el testimonio, mostrar que estás preparado para algo grande. Entonces esa gente cuando los llamaron, dijeron ahora sí, ahora viene mi mejor temporada, Eduardo, empieza mi mejor momento, me van a pagar cada vez que predico, me van a llevar en una limusina, me van a subir en un helicóptero, me voy a ir para allá, me van a dar una ofrenda. ¿Para qué somos útiles? Y preparen sanguchitos, unos 300 sanguchitos de mortadela. 50, 70 litros de juguito tan de durazno, acá en el chino lo vende, está en oferta. Pero tanto requerimiento, tanta virtud, sabiduría para hacer sanguchito de milanesa con mostaza, mayonesa, lechuga, tomate, poquito picante. Tanto para hacer sándwiches. Decirle ¿no será mucho? Es que Dios pide mucho, ¿se da cuenta? Hasta para las pequeñas cosas, Dios está pidiendo esto. Eso es discipulado. Es que tengo que esforzarme más para llegar a ser así. Sí. Y después que Dios haga conmigo, no sé. Tal vez llevarle té a los que están, un mate cocido a la gente que está en la calle. ¿Quién te llena de misericordia? El Espíritu Santo. ¿Quién te hace sentir el dolor del que vive en la calle? El Espíritu Santo. Y vos tenés pergamino. Mire, entra en la oficina a ver un montón de pergamino. ¿Para qué me sirve eso si yo sé que acerca de Canal 11 hay una familia que no tiene para comer? Eso se llama vanidad. Vanidad. Pero la idea es, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Al vecino, en la pandemia era el momento mejor de predicar. No había que citar ningún texto bíblico, solo hacía falta decir, vecino, ¿necesita algo? ¿Puedo ayudar en algo? Ese es el mejor testimonio y esa es la mejor predicación. De eso esa mujer, esa familia no se va a olvidar jamás.
el loco evangélico me vino a ofrecer, me trajo azúcar, me trajo harina, me compró unos remedios, me barre la vereda. Eso es la actitud, es la acción. ¿Entiende? Entonces, puro discipulado. Usted me dirá, ¿para dónde va este hombre? Téngame paciencia, 1 hora y media más y termino. Versículo 4. Así que había que encargar un trabajo. ¿Y quiénes son los calificados? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Pero ¿qué le vas a mandar a hacer? Y sanguchito de mortadela con jugo de tan de durazno, sin hielo. Oh my God. Y dicen los apóstoles, y nosotros vamos a persistir. Qué linda palabra, persistir. Qué bueno, persistir es no soltar. Decirle, persistir es no soltar. Repetilo, a ver, quiero ver. A ver. Persistir es no soltar. No andar tirando, lo tomo, lo dejo, lo tomo, lo dejo. No. Eso es falta de carácter. Persistir significa creo en lo que hago. Creo en lo que me dijeron. Creo en el Señor Jesús y voy a hacerlo. Creo. Persistir es creo. ¿En qué creyeron los discípulos? En la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, ellos que fueron llamados al ministerio a tiempo completo tenían que dedicarse a las escrituras, a buscar en la escritura, a conocer la escritura, a saber más del ungido, a saber más del Mesías para predicar con mayor autoridad. Pero también tenían que dedicar su tiempo en oración. Mire qué discipulados estaban con Jesús. Jesús les enseñó esto. Directamente Jesús. No tuvieron una escuela, salvo la escuela de Jesús. Jesús les enseñó a ellos para que ellos les enseñaran a los discípulos. Esto es lo mismo que la escuela de los profetas en el Antiguo Testamento. Cuando Eliseo prepara una escuela de profetas, Elías también. Y tenían que enseñar cómo era este arte de ser profeta. Y ahí pasaban tiempo, ahí pasaban en oración, ahí tenían experiencia. Llegó un momento que los profetas, los jóvenes profetas eran tantos que no había lugar en la casa. Decidieron expandir la casa. Yo consigo un hacha de un vecino. Y cuando estaban en el trabajo de desmontar los montes, los árboles, talar los árboles, hizo así, ¡pum! Y se le cayó el hierro en el río. Dijo, me va a matar Rolando. Se me perdió el hacha. Y ahora, ¿cómo le digo a Rolo que la única hacha en 100 kilómetros a la vuelta se me cayó y está en el río? Y Mercado Libre no me la vas a traer hasta acá. ¿Cómo hago? ¿A dónde fueron? Fueron al profeta. ¿A quién? A Eliseo. Eliseo dijo, dígame, a ver, ¿dónde cayó? Allá. Y Eliseo tiró un palo y empezó a hacer una oración. Dígame si esto no es sobrenatural. El hacha que era de hierro empezó a subir del agua, como si fuera de telgopor. Y empezó a subir. Y Eliseo le dijo, chicos, ahí está, vayan, tomen el hierro del hacha. Lo tomaron y fue algo sobrenatural. Prepararon una comida ellos, los inexpertos. Prepararon una comida, agarraron del monte, del campo. Y hortaliza, y dice que había como unas calabazas, ¿cómo se llaman? Los coreanitos, zucchini, algo así, zapallito, el otro amarillo, anco, no sé. Qué lindo. Y agarraron un montón, hicieron un guiso. Y cuando lo probaron, los muchachos dijeron, acá hay muerte. Lo volvieron a llamar a Eliseo. ¿Qué pasa? No, es que hicimos una comida, pero le está cayendo mal a todos. Están todos descompuestos. ¿Y qué agarraron? Esto y aquello. Ok, traigan harina. ¿Qué tendrá que ver la harina? No tengo idea qué significaba la harina. Así que si alguna vez le sale mal la comida, arréglela tirando harina, por la duda nomás. Por la duda. Tiraron harina, lo mezcló y le dijo, sírvanlo ahora. Y dice la Biblia, y la mortandad y la enfermedad terminó ahí. Así que todo eso sobrenatural estaba en la vida del profeta y eso se leía, eso se estudiaba. Ahora los apóstoles dicen, déjenos en la oración, porque tenemos que tener comunión con Dios, porque hay cosas que tenemos que hacer. Se necesita valor, porque era el tiempo del inicio de la iglesia y se necesitaban personas identificadas con el Espíritu para batallar contra los demonios que se manifestaban a través de la murmuración. La murmuración te pudre el corazón, te pudre el alma.
Y ellos veían que Satanás en el avivamiento estaba entrando, por los mismos discípulos estaba entrando. Los enemigos eran los mismos discípulos, la misma gente de la iglesia. ¿A usted le parece? Estamos en el año 25 ya, ¿verdad? Y no lo aprendimos todavía. Déjenos a nosotros al llamado a lo que Jesús nos ordenó. Del sándwich de mortadela, encárguense ustedes, y ustedes encárguense del juguito tan de Durano. Eso es todo, eso es todo. Ok. Y dice, y agradó la propuesta a toda la multitud. Y le dijeron, ¿a quién? Al primero que eligen, ¿a quién es? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timnón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron por ellos. Señor, te presentamos a esta gente. Oraron, les impusieron las manos y dice que la palabra empezó a crecer otra vez. Ese ataque fue terminado con esa solución. La solución la trajeron los mismos que tenían problemas. Agradó, dice, agradó, el versículo 6, acabo de leer. Y el versículo 7 también. Dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, escuche esto, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. El avivamiento ocurrió y en Jerusalén por primera vez algo espiritual, algo glorioso de Dios está sucediendo a la manera de Dios en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Claro, que estos sacerdotes por mucho tiempo le sirvieron a Moisés. Cuando vieron lo sobrenatural de Dios, cuando vieron el mover de Dios, cuando miraron semejante cosa preciosa que Dios estaba haciendo en aquellos días, dice, se convirtieron, dejaron de ser sacerdotes y corrieron a los apóstoles para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Mire qué historia le vengo a contar. Pero ahora usted va a entender por qué razón Dios le pedía esto. Buen testimonio, lleno del Espíritu y lleno de sabiduría. Claro, ellos notaron que el enemigo andaba rondando como ¿qué? Como león rugiente. ¿Buscando qué? Devorarlos. Los discípulos dijeron, no metan en ese problema. No fuimos llamados a preparar sándwiches de mortadela y juguito tan. Dejen a nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Y ellos empezaron a orar y ellos empezaron a buscar las escrituras y tuvieron la mayor revelación de que en el tiempo de avivamiento era el tiempo más peligroso para ellos, porque los mismos discípulos se estaban levantando contra la casa, contra el liderazgo, contra los 12. Ellos vieron la sombra de las tinieblas entrar a Jerusalén y dice la Biblia que ellos empezaron a orar de tal manera que empezaron a multiplicarse más y la palabra crecía. ¿Qué pasó con eso que hicieron los apóstoles? La palabra crecía. Para que una iglesia crezca hay que dedicarle tiempo a la oración. Para que la iglesia crezca hay que dedicarle mucho tiempo a la palabra del Señor. Hay que formar discípulos. Le estoy llamando a ser discípulo, no parte de miembro de la iglesia. Tenés que dejarte discipular. Con tremenda tristeza yo me venía a la iglesia a enseñar algo a los varones. Primero hubo 40 varones, después 25, después 15. Dije, entonces no les interesa lo que les estoy enseñando. Quiero preparar una nueva generación para llegar allá. No lo entendieron nunca. El hecho de decirles, muchachos, lean la escritura, era pesado. Muchachos, tienen que orar más, les era pesado. Y empezaron a aflojar. Y un día dije, ya, se terminó el discipulado, me voy a mi casa. Prefiero jugar al juego de mesa, a las cartas, al chinchón con Juli o con la pastora, antes de dedicar tiempo a personas que no quieren crecer. Luego esa misma gente me dice, quiero hacer esto, quiero hacer otro, quiero hacer así, quiero predicar. Y yo le digo, pero cuando hubo tiempo, cuando estuvo el momento de ser discipulado, no venías. No venías. Entonces ahí empezaron a fallar. ¿En qué? En muchas cosas. Hasta en el diezmo. Que eso lo hacen los hijos de la casa, los que entienden la visión. Es algo que dice Dios, no lo quiero traer a cuenta otra vez, pero hay cosas que tenemos que hacer. El discipulado entiende que hay algo que hay que hacer, hay una misión. Y esa misión se hace con esfuerzo y con voluntad.
Entonces cuando venga el momento de la foto, todos van a querer salir en la foto, hacen fila para servir al Señor acá. Y hay cosas que todavía no corrigieron. Lo hago la semana que viene. ¿Quién sabe si llega la semana que viene? Esto era verdad en aquellos años. Bueno, sucede esto, hasta los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces se lo leo y lo cierro en 5 minutos. Esteban, versículo 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Quién eligió a Esteban entonces? El Señor eligió a Esteban. ¿Por mano de quién? De los discípulos. Vieron en Esteban a un hombre de Dios y Dios le dio el resto. Dice lleno de gracia, lleno de poder, y que Dios lo usaba en señales y en prodigios, y en Jerusalén o por donde iba lo llamaban a Esteban para que ore por un enfermo. Estaba repitiendo la vida de Cristo. Había sido bien discipulado y era un buen discípulo. Absorbió todo de los 12, escuchaba atentamente las enseñanzas de sus pastores y se transformó en una bendición para aquellos días y para esos primeros apóstoles. Entonces dice, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirené, gente de Alejandría, de Cilicia y de Asia, otra vez disputando con Esteban. ¿Qué había sucedido en el primer párrafo? Se pusieron en contra. Ahora usan la palabra disputar. Igual se vuelve a repetir la historia. El diablo no va a dejar de perseguirte. Todo el tiempo te vas a estar acechando. Pero la Biblia dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Haga así conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él es mi guardador, Él es mi sombra, Él es mi Rey, Él es mi Señor. Estoy cubierto de la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Lo que hago, lo hago bajo mandamiento. Lo que hago, lo hago bajo sujeción. Lo que hago, lo hago en su nombre. Por eso Dios me manda a reprender al diablo en el nombre de Jesús, a orar por su familia en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad gracias al nombre de Jesús. Y si hay algo de milagro y algo cosa maravillosa, sobrenatural, el que hace todo eso se llama Jesucristo de Nazaret. Y Dios está buscando personas que caminen en esa dimensión. Dios está buscando hombres y mujeres a quien delegarle autoridad, poder sobre las tinieblas. Pisarán, dice, los escorpiones, hollarán serpientes, beberán cosas mortíferas, dice la Escritura, y no les hará daño. Nos está poniendo sobre autoridad espiritual de las tinieblas. Gobierna Dios a través de la iglesia. Gobierna Dios a través de hombres y mujeres espirituales. El diablo puede andar haciendo lo que quiera, pero cuando viene a su casa, Dios te dio poder para echarlo de tu casa. Diablo, te va de mi casa, soltá a mi esposo, soltá a mi familia, soltá la economía, soltá la salud. Ore, busque, lean las Escrituras. Déjese convencer por el Espíritu Santo que Dios no se equivocó con usted. Ay, pastor, pero tengo reuma y artritis. Mire, yo tengo diabetes. ¿Y qué quiere que le haga? Pero Dios nos manda a hacer algo y vamos como cabeza de toro a hacer lo que haya que hacer. Ya no estamos poniendo viejos. Me hice viejo sirviendo a Dios. Me hice viejo viendo milagros, cosas sobrenaturales del Señor. Me hice viejo y vi demonios salir de las personas. Porque Él viene a oponerse, a trabajar en contra, a discutir. Disputar con Esteban. Mire el versículo 10. Pero no podían resistir, ¿qué cosa? ¿Qué pidió Dios para los que sirven a su lado? No podían resistir la sabiduría de Esteban. Y mire, y al espíritu con que hablaba. Oiga, le estoy hablando de algo sobrenatural. La Biblia dice, recibiréis poder. La Biblia dice, recibiréis poder. Cristo muere en la cruz para desatar poder. Cristo dice, no hagan nada, vayan al aposento alto, van a ser revestidos de poder. Y el libro de los apóstoles dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que empezó a mover todas las cortinas, empezó a volar los papeles, la computadora, empezaron a aparecer lenguas de fuego. Y Dios estaba preparando a 120 discípulos para que vayan a entorpecer y trastornar al mundo. Ellos sabían para qué eran llamados. Se negaron.
Recibieron llamado, te tenés que ir a la India. Y ahí aparecía uno que iba caminando a la India. Mire, no había avión, no había tren, no había remis, solo había burros. Los de 4 patas. Y los de 2 también. Se subían en ellos, se iban, caminaban grandes distancias. Estamos armando una pedaleada con unos cuantos cinturones negros por acá. Dentro de un par de meses nos vamos a empezar a pedalear. Y vamos, dijeron, y bueno, hacemos 70, 50 kilómetros por día. ¿Y a dónde vamos primero? Iremos a monte. Primero hasta Cañuela, ¿qué le parece? Si llegamos hasta Cañuela, seguimos hasta Monte. Y si llegamos hasta Monte, llegamos a Mar del Plata. Una familia con papá, mamá y 5 chiquitos salieron a pedalear. Una semana tardamos para ir a Mar del Plata. Esa es la visión. Eso es lo que tenemos que poner un motivo y pedirle al Señor para que me deje llegar a ese motivo. Hace 25 años estamos persiguiendo el sueño de la casa propia, de la iglesia propia. Y ya estamos, mire, ya el gordo ya cayó, ya le sacamos la espada, solo falta cortarle la cabeza a Goliat. Entonces dije, cuando inauguremos la iglesia, después de tanto trabajo y esfuerzo, que me quiera seguir, cómprese una bicicleta. No vamos a pedalear. Esa es la visión, ese es el sueño, ahí apuntamos, ¿no? Entonces, cuando Dios pensó la iglesia, pensó en gente que quiera revolucionar su familia, su barrio, a los pibes en la esquina, a las chicas en el colegio, al obrero en su trabajo. Gente que no tenga vergüenza de decirle, ¿sabes? Jesús te ama de tal manera. El Padre te ama de tal manera que Jesús vino a este mundo para vivir una vida plena y regalártela a vos. Dios pensó en usted. Usted es más que su trabajo, usted es más que su economía, usted es más que cualquier cosa importante. Somos más y somos mejores. No, pero aquel fulano, olvídese, no hable así. Hoy tuve que corregir a alguien, no hables así, porque es parte de la iglesia. Si vos hablas así, está hablando de la iglesia, de la imagen de la iglesia y estás hablando mal del Señor. No hablen así, corrijan, eso hace un discípulo. El que no cambia esto, no se considera hijo de la casa. Entonces dije, vamos a tener todo en paz, todo tranquilo, vamos a ordenarnos, tenemos que empezar muchas cosas de cero, de nuevo, porque tenemos que ir planteando la visión para que cuando lleguemos a la casa propia, Cañada de Gómez 50-50, ya estemos entrenados. Ya estemos entrenados. Entonces, el desorden se corrige, el caos en la mente y en nuestra vida se corrige cuando le doy lugar al Espíritu Santo. Ahí entro a entender. Y Dios añade el conocimiento. Por eso cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios transforma la mente, hace una expansión en mi mente y ahí empiezo a entender cosas que nunca entendí. Y una vez que empecé a entender esas cosas, empiezo a hacer cosas que nunca hice y se rompe el patrón de que te salgan mal las cosas. Porque el que quiere ver cosas, ¿cómo es? Si querés ver cosas que nunca viste, tenés que hacer cosas que nunca hiciste. Porque si seguís repitiendo esa fórmula, te va a dar siempre el mismo resultado. Si seguimos cometiendo errores, seguiremos cosechando amarguras y tristeza. Pero si empezamos a sembrar la vida, el pensamiento, las energías, si empiezo a ponerme en oración, si me pongo a buscar las escrituras, el mismo Dios de la Biblia se va a revelar a mi corazón. Y van a empezar a surgir cosas lindas. Y ya te veo envuelta en la bendición de Dios. Ya te veo haciendo cosas grandes para el Señor. Y ya lo veo creciendo. Y ya lo veo desarrollado. Y ya lo veo que están avanzando en su propia vida. Y ya escucho buenas noticias. Y escucho buenas noticias, pastor. Desde que hablé, desde que usted me dijo tal cosa, mi casa está mejor. Empecé a trabajar, empecé a hacer esto, empecé a hacer aquello. Y todo eso es gracias al Espíritu de Dios. Los apóstoles querían eso. No se querían morir sin antes
enseñar esto. La iglesia la lleva el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor sigue vivo. Y si Dios nos manda a hacer algo, eso tendremos que hacer, porque seguramente va a venir una buena temporada. Yo quiero la mejor temporada para la casa, para usted. Vamos a hacer una fiesta enorme. Ya nos empezamos, mire, a preparar. Ya hoy me imaginé el año que viene, para mayo, ponele, vamos a hacer 10 litros de chocolate, 300 pastelitos ¿cómo es? De membrillo y batata. A mí me gusta el de batata. Al mediodía vamos a carnear una vaca y vamos a hacer un asado. Eduardo lo va a cocinar. ¿Sí o no? Y vamos a cocinar, vamos a comer empanada, locro, todo livianito, todo livianito. Vamos a hacer una fiesta el día de la inauguración de la casa. Se van a mover los cimientos y dentro de poco vamos a poner la piedra fundamental en el terreno. Vamos a ir y la iglesia va a ir a celebrar la conquista, la victoria, y vamos a poner la piedra fundamental y vamos a hacer un culto donde lo vamos a consagrar otra vez al lugar. Pero ya vamos a poner, mire, estoy desesperado para poner la piedrita de Belén, la piedra de Capernaum, todo el contrabando que traje de piedra de Israel, lo vamos a poner ahí. Y espero que usted esté en ese día y se alegre conmigo. ¿Amén o no amén? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Prepárese porque lo vamos a hacer. Y ahí empieza a descontar. Y le voy a poner presión a los obreros. El 25 de mayo, que cae el lunes del año próximo, si Dios nos acompaña y nos ayuda, vamos a inaugurar la iglesia. Si no es antes, si es antes, mejor. Así que mire los meses que tenemos para el sueño, para ver la gloria del Señor, para consagrar la casa. Vaya, predique, hable, dé testimonio. Pasamos años, pasamos lucha, pasamos pruebas. Hubo murmuraciones también, hubo avivamiento también, pero estamos firmes creyéndole al Señor. Estamos firmes buscando la voluntad de Dios. Estamos firmes buscando lo que Dios quiere hacer en Lugano con usted, con los jóvenes, con las chicas, con los muchachos, con los ancianos. Dios quiere hacer algo, por eso invertimos casi una vida persiguiendo ese sueño. Dele la función, crezca, sea discipulado, permítale al Señor trabajar, porque Él va a hacer lo mejor y va a sacar de nosotros lo mejor. Y lo otro lo echará al fondo de la mar, y que se hagan cargo los buzos evangélicos que van a buscar a lo profundo de la mar la miseria ajena. Yo le compro el tanque de oxígeno, quédese tranquilo. Así que, muchachos, chicas, decirle alegrate, tomate un vino y alegrate. No le diga eso, porque esa era la samba de Cafayate, ¿vio? Venía Cafayate, tomate un vino y alegrate. No, después tomamos la Santa Cena. ¿Cuántos se ponen de pie? Nos ponemos de pie. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué le dijeron los apóstoles a los que tenían conflicto? Busquen. Yo creo que Dios está buscando otra vez. Dios está buscando hombres nobles, mujeres nobles, personas que quieran pasar por ese proceso de la transformación y verse como ese hombre de Dios, como ese predicador, como esa predicadora. ¿Cuántos se ven así? ¿Se ve así o no se ve así? Yo llegué hasta acá gracias a los predicadores de ayer, que ponían en mi corazón estas cosas que yo trato de poner en su corazón. Supérese, crezca, aprenda, lea, busque, desarróllese, prepárese para todo y espere que Dios haga cosas maravillosas, porque Dios tiene lo mejor, de lo mejor y de lo mejor y de lo mejor para entregarle a sus hijos. Cambie de actitud, deje de ser un miembro, alguien que viene a congregarse, y transfórmese en el hijo de la casa que Dios necesita en esta casa. Amén o no amén. Así que yo hago el llamado para que venga. También queremos orar, seguir pidiéndole un milagro para su vida, pero también pedirle que Dios levante ministerio en su persona. La obra de Dios es grande, ¿entiende? Así que venga si así lo desea. Queremos orar a favor de su vida, ministrarle, imponer nuestras manos y también pedirle al Señor que encienda el fuego del Espíritu en su corazón. Amén o no amén. Adoramos, ¿puede ser? Adoramos al Señor, cantamos, bendecimos su nombre. No sé dónde está Juli.
Que venga si cantamos. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón Quebrantado. quebrantado una y otra vez. Y no hay nada. Y no hay nada Que me enamore más. more más. Y no hay nada que supere al amor del Señor. Nada que me apasione. Dios está llamando a que cambies tu temporada. Solo tu presencia. Cambies el futuro. Solo tu mirada. Aleluya. Me hacen suspirar. Permítame ver lo que Dios hará en usted. Tome la mejor decisión en esta noche. Corra y preséntese delante del Señor. Otra vez, si es necesario. Otra vez, otra vez, otra vez. Pedirle al Señor. Vamos. Multitud de Suba la canción, suba la alabanza. Me inclino ante ti. Santo es su nombre. Santo. Digno. Aleluya. Eternamente. Pase, corra, busque. Busque ser lleno. Busque ser lleno. Impresionante. Busque la transformación, el cambio. Busque la llenura del Espíritu. Solo ante ti Yo me inclino. Señor, yo me inclino delante de ti, delante de tu trono. Señor, derrama. Cambie de actitud a partir de esta noche. Inclúyase en el plan de Dios. Busque crecer. Busque que Dios te visite. Cerrá tus ojos, cantá, adorá, vamos. Bendecimos, te bendecimos. Te bendecimos. Se rompen ataduras, maldiciones, herencia. Rompemos ligaduras de muerte, trabajo de hechicería, de brujería. Quebramos las obras del diablo, rompemos las obras del diablo, deshacemos cadenas, deshacemos trabajos hechos por los curanderos, por los brujos. Los rompemos en el nombre de Jesús. Padre, desatamos milagros. Toca Dios. No tengo nada para ofrecer. Vamos, seguimos orando, oramos. Nada que te Los discípulos en oración, sorprender. los líderes en oración, Solo un corazón intercediendo, pidiéndole al Señor que mueva su mano. quebrantado. Aleluya. Una y otra Te vez. bendigo para que puedas bendecir a otros. Te bendigo. Y no hay nada que me Te bendigo. enamore más. Te cubro con la sangre de Jesús. Nada Con la que sangre de me Jesús. apasione Diablo, suelta las más. mentes. Diablo, suelta las Solo mentes. tu Diablo, vete presencia. ahora, sal de la vida. Solo tu Saca de la confusión, del desánimo. Me hacen suspirar. Libera a las personas del desánimo, de las crisis. En el nombre de Jesús. Me inclino Convence tú. ante Habla tú. ti. Espíritu de que Dios. perdonas Espíritu Santo. Multitud de errores. Hubo gente, dice la palabra. Inclino Tu palabra. ante Que Esteban estaba lleno. ti. Que tenía buen testimonio, que estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Toma la vida, Señor. Toma la vida. Bendigo. Te bendigo. Levanta discípulos. Hombres y mujeres que quieran ser discipulados. Toma discípulos. Bendigo. Ven, Espíritu Santo, y haz discípulos. Haz discípulos que te amen. Tú eres Revelate. digno. A cada persona. Eternamente. Cada persona sea llamada a cosas digno. importantes, Señor. Impresionante. Que cada persona que esté aquí se vea digno. libre, Señor, sirviéndote a ti. Solo ante ti
En el nombre de Jesús. Ponemos nuestras manos y bendecimos. Bendecimos a tu pueblo. Bendecimos a tus hijos. Bendecimos a los que están. Bendecimos a los que están en sus casas. Bendecimos la iglesia. Señor Jesús, revélate a la vida de cada uno. Señor Jesús, Señor Jesús. Bendigo, Señor. Bendigo, 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 bendigo. Bendigo, 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 te bendigo, te bendigo.